quiero compartir el tema Un corazón conforme al de Dios. Y quiero que me acompañes en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué tremenda es la historia de Pedro, que era llamado Simón. Podríamos hacer una película, o varias películas, mejor dicho, conforme a todo lo que él vivió y conforme a su vida aquí en la tierra. Qué especial manera en que conoció a Jesús y que Jesús lo llamó a su equipo de 12. Qué momentos tan vertiginosos en la vida de Pedro, un hombre al cual sus padres le habían puesto Simón, que significa caña que se dobla fácilmente. Este nombre había marcado la vida de Pedro negativamente, porque su carácter era como si fuera un electrocardiograma. Él tenía momentos de gloria, momentos de alegría, pero momentos de enojo, de depresión y de angustias muy profundas. Sin duda Jesús lo llama, y cuando Jesús te llama es porque quiere hacer algo diferente con nosotros. Cuando Jesús te llama es porque tiene un plan, y Dios, Jesús, el verbo hecho carne, tenía un plan con él y lo llama a su equipo de 12. Recordarán de que Jesús estaba predicando en el mar de Galilea y ve unos hombres que habían lavado sus redes luego de haber estado pescando toda la noche, mejor dicho, intentando pescar, y no habían hecho nada, no habían conseguido nada. Él se acerca y les ruega si le dan permiso a subir a esa barca. Y cuando está en esa barca, Jesús le pide de que vuelvan a intentarlo, que boguen mar adentro. A lo cual Pedro le dice, Simón le dice: maestro, hemos estado pescando, intentando pescar toda la noche y nada hemos conseguido, mas en tu nombre echaré la red. Y echaron las redes y alcanzaron gran cantidad de peces. La red se rompía, tuvieron que pedir ayuda a otra barca y se hundían de tantos peces. Llegando a la orilla, la Biblia nos relata, el Evangelio nos relata de que él se arrodilla a los pies de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús lo mira con ojos de compasión y le dice: Simón, no temas. A partir de hoy serás pescador de hombres. Es tremendo lo que vive en su carácter Pedro. Sin duda Dios lo quiere usar, pero todo aquel que Dios va a usar, primero lo va a tratar, primero lo va a formar, primero lo va a corregir. Dios va a procesarnos primero. Somos como un diamante en bruto, somos como una pieza que necesita ser pulida para alcanzar su esplendor, su brillo, así como el oro tiene que ser pasado tantas veces en el crisol para alcanzar su máxima pureza. Así el Señor quiere hacer con nosotros, quiere darnos un corazón conforme al de Él. Y este es el primer punto en la vida de la relación de Pedro y Jesús, Jesús y Pedro. Jesús lo primero que hace para poder formar su corazón es confrontarlos. Él experimenta varias confrontaciones con Jesús, varias confrontaciones que confrontan su vida, su esencia, su fe, que hacen tambalear muchas veces su vida. Recordarán ustedes la oportunidad en que en un arranque de iluminación, de revelación divina, cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron, algunos dicen de que eres un profeta, otros Elías, Moisés, pero ahí el impulsivo Pedro, en un arranque de sabiduría y de revelación divina, le dice a Jesús: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le responde y le dice: Pedro,
Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero momentos más, si leemos el Evangelio, vamos a ver de que Jesús les está revelando de que el Hijo del Hombre tiene que morir como cordero, ser llevado al matadero por causa de nuestros pecados y de nuestra salvación. Y Pedro le recomienda y le dice de que no tiene que ir a la cruz. Y Jesús se enoja mucho con él y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Yo me imagino la cara de Pedro cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Yo no quisiera estar en los zapatos de Pedro, pero todo aquel que Dios va a usar primero lo va a confrontar. Dios va a confrontar con tu carácter. Dios va a confrontar con nuestras formas. Dios va a confrontar con nuestras malas maneras. Dios tiene que probar primero. Dios tiene que formar nuestros corazones. Y cuando hablamos de formación no podemos olvidarnos de la vida de Moisés. Dios tiene un gran propósito con Moisés, que es ni más ni menos que convertirlo en el gran libertador de su pueblo. Pero Dios tiene que tratar con su carácter. Él mata al egipcio y tiene que vivir largos años en Madián, en una tierra sin Dios, donde Dios trata con él. Y su carácter es formado, transformado hasta tal punto de que su carácter, luego de ser un violento, un asesino, ahora su carácter es tan manso como una paloma. Yo quiero que digas conmigo: Jesús me va a confrontar. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere darnos un corazón conforme al suyo. Él tiene planes, Él tiene propósitos con nosotros, pero Él nos va a confrontar varias veces. Porque Dios cuando nos confronta es porque quiere corregirnos. Y es en esta manera en que Dios manifiesta su verdadero amor con nosotros. Dice el libro de Hebreos de que Dios, todo aquel que ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no, no seríamos hijos, sino bastardos. Es muy fuerte esta palabra. Pero nosotros como padres, aquellos que son padres podrán entender mejor que corregimos a los hijos. Y no nos gusta corregirlos, nos causa dolor corregirlos, nos causa tristeza, pero es porque los amamos que los tenemos que corregir. Así es Dios con nosotros. Primero nos va a corregir, nos corrige a través de su palabra. Muchas veces nos va a corregir a través de situaciones, de problemas que vamos a tener que enfrentar para tratar con nuestro carácter, porque Él nos quiere bendecir, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces Él va a usar la vida de nuestros líderes, de nuestros pastores, para corregir nuestro carácter, para enseñarnos el camino. Por eso que no te enojes, no te entristezcas, no huyas de la corrección. Si sos hijo, si tenés corazón de hijo, vamos a dejarnos corregir. Él nos confronta, pero lo segundo que quiere hacer para formar ese corazón, porque nos quiere usar, porque nos quiere pulir, porque nos quiere preparar para grandes cosas, es corregirnos. Porque al que el Señor ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así dice Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, dice el Señor, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo que es esto. Sin lugar a dudas, Dios quiere corregirnos. Tiene que corregir la vida de Pedro. Lo corrige, le dice: apártate de mí, Satanás. También lo corrige cuando momentos antes de ser entregado Jesús en manos de pecadores, Él saca su espada y le corta la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. La pregunta es, yo siempre me hice esta pregunta: ¿Pedro le habrá apuntado a la oreja o le habrá apuntado a la mitad de la cabeza? Yo creo, déjenme darle esta simple, humilde opinión, yo creo de que Pedro le apuntó a la cabeza y le erró, o que un ángel vino y movió esa espada, torció esa espada y solamente logró lastimarlo un poco, cortarle la oreja. Jesús lo corrige, le dice: guarda esa espada, porque al que espada hiere, a espada mata, a espada muere. ¿Acaso tú piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones
de ángeles. Así le responde Jesús. Y luego vemos de que Jesús toma la oreja y se la vuelve milagrosamente a pegar a Malco. Sin lugar a dudas, Cristo todavía no había sido formado en la vida de Pedro. Por eso era una corrección constante. Muchos se enojan, muchos huyen de la corrección, muchos se confrontan y dicen constantemente: me tiene que retar. No te enojes, no te deprimas, no huyas de la corrección. Si sabes de que Dios te ha llamado y que Dios tiene un propósito grande con tu vida, Él te va a confrontar, pero Él te va a corregir, y esa corrección muchas veces lastima, hiere, molesta, te hace sentir incómodo, pero es para tu bien, porque Dios tiene un futuro de gloria y de bendición para cada uno de nosotros. Pero todo aquel que corrige, el Señor no lo deja sin restauración. Dice la Escritura de que Él hace la herida, pero también la venda. Leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que ese domingo glorioso en que Jesús resucitó, hay 3 mujeres que se dirigen al sepulcro a llevar especies aromáticos para que el cuerpo de Jesús no oliera tan mal. Se acerca María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Juana, la esposa del administrador de Herodes. Pero cuando llegan al sepulcro se encuentran con una escena extraña. La piedra había sido removida y un ángel que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Y este ángel le dice: vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. Qué tremendo que es esto. Y a Pedro, haciendo alusión a ese Pedro que lo había negado Jesús 3 veces en el patio de Anás, y había dicho las peores barbaridades que alguien se pueda imaginar, que alguien pueda decirle a un hombre, a una persona. Él sale de ese patio y llora amargamente y se recuerda la corrección de Jesús. Cuando Jesús le dijo: recordá, Pedro, que cuando haya cantado el gallo, que cuando haya dicho la hora del soldado, me habrás negado ya 3 veces. Pedro desde ese momento se escondió, huyó. La gente lo quería atrapar, lo reconoció y decía: este es uno de los que estaba con Jesús, uno de sus discípulos, porque aunque quería ocultarlo, aunque él decía barbaridades, caminaba como Jesús, hablaba como Jesús, vestía como Jesús. La esencia de Jesús, la naturaleza de Jesús había sido impregnada en él, pero Dios todavía tenía que corregirlo mucho. Y es el ángel usado por Dios para decirle a esas mujeres: vayan a decirle a sus discípulos y también a Pedro. Aquí es donde empieza un periodo de restauración en el corazón de Pedro. Dios había tratado, Jesús había tratado con Pedro, lo había confrontado, lo había corregido innumerada cantidad de veces, una cantidad impresionante de veces, pero ahora empieza un periodo de restauración en el corazón de Pedro. Me imagino comenzó a sanar el corazón de Pedro en este momento. Y es así con nosotros también. Él nos confronta, Él nos corrige, pero Él también nos quiere sanar. Pero en el Evangelio de San Juan, al principio acabábamos de leer de que Jesús aquí se les presenta a sus discípulos. Él ya resucitado, su cuerpo glorificado. Es la 3ª vez que se le aparece a sus discípulos. Y algunos de sus discípulos estaban pescando. Habían vuelto luego a su antiguo oficio, el de pescadores. Pedro estaba de una postura, de una manera un tanto incorrecta. Él estaba desnudo. La pregunta es: ¿qué hacía Pedro desnudo? Y alguien que les habla desde la orilla y les dice: ¿tienen hambre? El rostro de Jesús no es el mismo que ellos habían conocido, porque estaba glorificado. Pero Juan, el discípulo amado, reconoce que es la voz del Maestro y le grita y les dice a los que están ahí, a Pedro, a Jacobo: es Jesús, es el Maestro. Cuando Pedro escucha estas palabras, cuando Pedro escucha de que es Jesús el que está en la orilla mirándolos y él está desnudo, era una humillación para los judíos la desnudez.
Era totalmente una falta de respeto, era como una maldición para ellos la desnudez, pero Pedro estaba volviendo atrás. Pedro estaba regresando a sus antiguas mañas, sus antiguas costumbres. Había algo en el corazón de Pedro que todavía no estaba resuelto, no estaba sano por completo. Había cosas en su carácter que todavía no estaban siendo corregidas del todo, como que todavía no se podía cerrar ese ciclo de sanidad y de liberación en él. Él, cuando sabe que está desnudo, le agarra una vergüenza impresionante y se tira al agua, y habrá pedido de que las ropas se la tiraran al agua. Él se encuentra como unos 100 metros de la costa, vuelve nadando. Yo no sé cómo hizo para ponerse las ropas en el agua. Un experto pescador, pero un experto nadador, yo me imagino. También regresa a la orilla. Ellos tienen una pesca sobrenatural. Pescan 153 peces y Jesús haciéndoles un asadito ahí en la orilla de este lago. Y luego de que han comido y compartido con los discípulos, Jesús le hace unas preguntas a Pedro. Jesús le hace una pregunta. La pregunta que cambia el destino de Pedro para siempre. Por eso que yo te dije de que Él primero nos va a tratar. Él nos confronta. Él nos corrige. Él quiere restaurarnos. Pero el cuarto punto, Él quiere multiplicarnos. Este es el punto, que cuando Jesús logra una total sanidad en nuestros corazones, algo sobrenatural comienza a ocurrir en nuestras vidas. Jesús le hace una pregunta a Pedro. Luego de que comieron, luego de que se relajaron, luego de que Dios hizo un milagro ahí, le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde: Señor, yo te amo. A lo cual Jesús le responde y le dice: apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar, le vuelve a hacer la misma pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Pedro le responde y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta por tercera vez la misma pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece en su corazón y le dice: Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y este es el momento donde el ciclo de la restauración y de la sanidad de Pedro se cierra, porque a partir de este momento la vida de Pedro cambia para siempre. Él venía arrastrando su antigua naturaleza en su viejo nombre de Simón, de caña dobladiza, de inconstante, de tener un carácter cambiante, de tener un carácter muy fuerte, de tener un carácter confrontativo, de tener un carácter difícil. Pero es en este momento donde él recibe la sanidad de Jesús en estas palabras. La misma pregunta 3 veces, por las 3 veces de que Pedro negó a Jesús, por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús sanando su vida y sanando su corazón para siempre. A partir de este momento, la vida de Pedro cambia, el ministerio, su futuro cambia, porque nos relata la Biblia de que a partir de este momento, Pedro se convierte en el apóstol y evangelista más sobrenatural que tuvo Jesús. Se convierten miles por la predicación de Pedro. Primero 3,000, luego 5,000. Hasta Hechos capítulo 5 nos relata de que la sombra de Pedro sanaba. Pedro se convierte en pilar de la iglesia primitiva. Pedro se convierte en los pioneros de la iglesia, de la amada iglesia del Señor Jesucristo. Para los romanos, los católicos, el primer papa. ¿Todo por qué? Porque el carácter de Jesús fue formado en la vida de Pedro. Qué tremendo que es esto. Si me estás escuchando, si estás escuchando esta palabra, Jesús anhela que nuestro carácter sea transformado. Jesús anhela depositar en nosotros su corazón. El título de este mensaje es: un corazón conforme al de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto!
Dice Efesios capítulo 4, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche esto, ¿cuál es el deseo de Dios? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta, de que Cristo sea formado en nosotros, a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice: por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Qué lindo que en esta oportunidad, qué lindo que en esta hora le podamos decir al Señor: Señor, quiero recibir tu corazón. Quiero dejarme tratar por ti. Quiero dejarme ser formado por tu palabra, por los líderes, los pastores que tú has puesto sobre nuestra vida. Quiero dejarme hoy corregir con amor. Quiero dejarme restaurar. Quiero dejarme amar. Por eso Jesús nos está preguntando, como lo hizo con Pedro: ¿me amas? Hacé mi voluntad. ¿Me amas? Déjate corregir. ¿Me amas? Hacé lo que yo te pido. ¿Me amas? Obedece. Jesús diciéndole: yo sano tu corazón, pero tienes que hacer mi voluntad. Yo me imagino que ese es el momento donde el círculo se cerró. Ese es el momento donde Pedro fue restaurado en su corazón por completo, donde él recibe la verdadera y plena sanidad. Pedro es en este momento donde él recibe la verdadera revelación de la cruz. Vio a Jesús ser crucificado, entregado, vio a Jesús resucitado, pero este es el momento donde la revelación de la cruz se le hace una realidad en su vida, donde él puede experimentar el amor, la caricia de Dios. Él es ahí en ese momento donde él ya no se resiste más, ya no pelea más, ese momento donde él se rinde por completo. Y yo quiero invitarte a que juntos nos podamos rendir por completo a Jesús. Él quiere darnos su corazón. Él quiere que tengamos un corazón conforme al suyo. Y yo puedo escuchar la voz de Jesús en esta noche diciéndonos: ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? Que le puedas decir ahí donde estás: Jesús, yo te amo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero dejarme corregir. Ahí donde estás, yo quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón y digas: Señor, hoy me quiero dejar corregir. Hoy entiendo de que a través de tu corrección tú manifiestas tu amor. He sido muchas veces confrontado, esta palabra me ha confrontado hoy. Hoy reconozco mis errores, te pido perdón. Hoy quiero dejarme amar, hoy quiero dejarme corregir. Ya no quiero ser más un rebelde, ya no quiero huir más de tu corrección, ya no quiero dilatar más tu propósito, tus planes en mi vida. Sé, Señor, que quieres lo mejor para mí. Sé que me quieres usar, sé que tu voluntad es agradable, perfecta, buena. Sé que tienes un futuro de gloria. Sé, Señor, de que me has llamado para ser una herramienta útil en tus manos. Hoy no me resisto más, hoy me suelto a tus brazos, Señor. Hoy me dejo amar, me dejo corregir, hoy me dejo restaurar, hoy me dejo amar, porque sé que viene una gran multiplicación para nuestras vidas. Así como lo hiciste con Pedro, lo puedes hacer conmigo. Así como lo hiciste con Moisés, lo puedes hacer conmigo. Así como lo hiciste con Josué, también conmigo, con Abraham, con Elías, con Eliseo, con los grandes hombres y mujeres que tú escogiste. Primero los formaste, los corregiste para luego lanzarlos para cosas poderosas. Yo quiero que levantes tus manos al cielo y digas conmigo: hoy me suelto a tus brazos, Señor. Hoy me dejo amar. Hoy recibo una nueva naturaleza. Hoy recibo un nuevo corazón, un corazón conforme al tuyo. Aquí estoy, Señor. Úsanos para tu gloria. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.